Muy buenas tardes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor lo bendiga. Vamos a hablar hoy sobre conflictos en la casa de Dios. Conflictos en la casa de Dios. Habrá conflictos, hermano. Todos nosotros somos seres humanos con nuestras debilidades, tenemos nuestras fuerzas, tenemos el lado bueno de nosotros y el lado no tan bueno en cada uno de nosotros. Todos vemos la cosa de diferente perspectiva, pero hay la única perspectiva que importa, que podemos defender, es la perspectiva de Dios. Y no es perspectiva para Él, es verdad. La verdad de Dios es lo que podemos defender. Y tenemos que vivirlo y practicarlo. Y yo tengo que comer la palabra de Dios cuando me sabe rico, dulce, y cuando no me sabe bien, pero me hace bien. Entonces, como Juan Bautista cuando predicó en el desierto, la Biblia dice que él se mantenía comiendo miel de abejas y langostas. Y la miel de la abeja, mire qué dulce, qué lindo que es en la lengua. Pero los que cosechan la miel tienen muchos picos las abejas. Cuesta tener las cosas dulces y preciosas de Dios. Tiene que pelear con el diablo, tiene que pelear con la carne, tiene que pelear contra las huestes, como dice la Biblia, de maldad. Y así, siendo fiel a Dios, Dios le dará la buena miel de su Espíritu Santo, de su presencia. También él comió, langostas. Las langostas no sé cómo saben si están cocinadas bien, pero bien. Crocantes deben de ser, pero ellos en sus piernas tenían espinos. Se pican. A veces el mensaje que Dios nos da para predicar es suave. Suena bien, Dios te quiere, Dios te ama, Cristo murió por ti, Él quiere que vives con Él para siempre. Esa es la miel del Evangelio. Pero a veces tenemos que predicar también de los espinos, con la boca llena de espinos de los langostas, y decir a la gente, arrepiéntense. A veces tenemos que decir a la gente, arrepiéntense, víboras, arrepiéntense, culebras venenosas, arrepiéntense, hipócritas. Ojalá que no tenemos que hacer eso mucho, pero es necesario no solamente el amor y la bendición, sino la corrección también, hasta el castigo también. Son parte del total, del sumo del Evangelio. Hay tres personas en la Biblia que me tocan muy fuertemente, me conmueven su historia, porque ellos eran ejemplos de la resolución de conflictos. Abraham con su sobrino Lot, David con el rey Saúl y Jacob con su hermano Esaú. La Biblia dice en cuanto a origen, vamos a comenzar con origen, porque vamos a hablar sobre el origen, el efecto y el remedio de los conflictos. Origen, efecto y remedio. En primer lugar, el origen. Santiago 4, Santiago 4, 2 y 3 nos dice así. Comenzando con versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dios está dándonos un ejemplo acá muy claro de la mayoría de los conflictos en la casa de Dios, en tu casa, en tu hogar, son porque uno quiere más de lo que Dios quiere por ti. Mira, yo soy el jefe de mi casa, yo soy la cabeza de mi casa, el Señor me ha hecho así.
no domino a mi esposa Sheila, no la trato mal. Yo soy la cabeza, pero siendo la cabeza, uno que es realmente líder y cabeza, muchas veces se niega a sí mismo para poder proteger y cuidar los que son bajo de su cuidado. Amén, hermano. Entonces, así fue así con los cristianos. La naturaleza humana quiere todo para sí mismo, solo, todo para mí, a mí, como dicen los niños cuando están repartiendo caramelos, a mí. Y así es el ser humano también. Y en Génesis, capítulo 3, nos dice algo interesante también. Génesis, capítulo 3, versículo 5, mira lo que dice. El serpiente está mintiendo a Adán y Eva, diciéndole cosas que Eva dijo que ella no podía tomar del fruto del árbol que está en medio del jardín, porque Dios le dijo que no. El fruto del árbol de conocimiento del bien y del mal. Pero el diablo le dice así: no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que Satanás quería. Él quería ser como Dios. Él quería ascenderse más allá que Dios. Y lo que Dios hace en el caso de la iglesia, los hermanos en la iglesia, Él trata de convencerte que no te han dado lo justo. No te han hecho bien aquí en la iglesia. Tú debes de tener un puesto más importante. Tú debes de cantar más de lo que cantes. Tú debes de predicar más de lo que predicas. Tú tienes que ser más reconocido por la iglesia. Y los hermanos no te están dando tu deber, tu merecido. Ese es el diablo diciendo que toma el fruto, toma, es tuyo. Eso se trata de ti. Pero ese es el conflicto. Cuando la carne codicia, el conflicto se nace en la iglesia. Y mire, el caso de Abraham era el más importante en su familia. Era como un rey realmente, porque tenía muchos siervos y muchos había de naciones, por decirlo así, pero realmente una ciudad con los descendientes de una familia. Ellos tenían sus propios soldados, etc. Abraham también tenía muchos soldados, lo que eran sus siervos, preparados para la guerra también y con capacidad de proteger a los suyos. Y Abraham era rico, súper rico era, porque Dios lo bendecía con propósito. No busca las riquezas, busca a Dios. Si Dios quiere que tenga riquezas, tómalo pues. Y toma también la responsabilidad que debe de tener el rico. El rico, que es cristiano, tiene responsabilidad. Eso conlleva mucha responsabilidad. Responsabilidad de cuidar a los demás en la familia de Dios. De esparcer el evangelio de Dios. No para vivir lujosamente y menospreciando a los demás y burlando de los demás, como yo he visto en mi vida. No. Los recursos que Dios nos da son con propósito. Entonces, Abraham tenía muchas ovejas. También Lot era bendecido porque era también hombre justo y sobrino de Lot. Era hijo de la promesa de Dios. Bueno, creciendo las manadas de los dos, y probablemente la manada de Abraham más grande, los pastores de Lot peleaban con los pastores de Abraham y querían separarse y no había acuerdo entre ellos. Entonces, Lot, viendo eso, sabía que había conflicto desde ahí para siempre. Él dijo que, mira, mi sobrino Lot, tenemos que separarnos, porque aquí con este constante conflicto no se va a mejorar. Hay tiempo en la vida que tenemos que separarnos, hermano.
Hay tiempo en la vida que tú tienes que distanciarte de una persona que está causándote problemas, que no se va a cambiar. Si tú no lo puedes cambiar y esta persona no está dispuesto que Dios lo cambie, apártate. Si puedes, según la voluntad de Dios, no podemos levantarnos y salir de la iglesia en cualquier momento cuando queremos. Estamos en la iglesia por voluntad de Dios. Pero mejor separarse de las personas en las cuales no vive la paz. Hay personas que son muy de los conflictos, le encanta pelearse, le encanta el argumento, le encanta ser visto por la gente como lo más inteligente, como lo más erudito, como lo más... un joven pastor me dijo en Ecuador una vez, Pastor Mike, indígena, era Quichua, joven, 25 años o menos, me dijo, Pastor Mike, yo estoy enseñando a los hermanos en la comunidad sobre el origen del alma. ¿Qué le parece? Yo le dije que Dios sopló aliento en la nariz de Adán y tuvo vida. Y la Biblia no dice nada más sobre el origen del alma. Este es el origen del alma. ¿Qué estás enseñando? Hay muchas cosas profundas que estamos encontrando. Yo le dije, ¿por qué quiere confundir a los hermanos? ¿Por qué quiere impresionar a los hermanos con la profundidad de tu conocimiento? ¿Por qué no enseña lo que los hermanos pueden entender? Algo que ellos pueden agarrar en sus manos y recibir en sus corazones. Y vivir contento y victorioso. No lo complique. Yo le dije que Jesús predicó mensajes sencillos a la gente. Pablo también, los demás también, y Pedro también. No trató de impresionar a la gente con sus conocimientos. Esa es vanidad y orgullo y pecado. Si tú estás quitando a Dios la gloria y recibiendo tú la gloria, mírame a mí. Tanta cosa que yo conozco. Yo quiero que mis mensajes sean más y más sencillas y ungidos por el Espíritu Santo, porque en la sencillez de Dios hay la profundidad. No lo olvides nunca. Ministros jóvenes, estoy perdiendo la voz. En las cosas sencillas, se encuentran la profundidad de Dios. Amén. Amén. Es pleno invierno acá, mucho frío y estoy con la garganta, perdóname. También David y Saúl. Había conflicto. Saúl era el rey nombrado por Dios, ungido por Samuel, pero se apartó de Dios y Dios lo rechazó. Y Dios llamó a David y lo envió también por mano del profeta. Y cómo se puso Saúl celoso y quería matarlo. Las mujeres en Jerusalén cantaban, Saúl ha matado sus miles y David sus 10,000, y eso así cantaban, se puso celoso. Saúl, David le amaba como si fuera su padre, y Saúl le buscaba. David estaba escondido en una cueva en Gedí, y Saúl entró para cubrirse los pies, dice la Biblia. Eso quiere decir usar el baño, ponerse en la posición de limpiar eliminar sus intestinos. Y David, escondido ahí en la oscuridad de la cueva, cortó poquito de la falda de Saúl, y cuando Saúl salió y estaba bajando al campo ahí donde sus soldados, David dijo, Padre mío, ¿por qué me buscas a mí? Yo soy un perro, yo soy como un gusano, yo no soy nada, yo soy un perro, ¿por qué me buscas a mí? Mire, yo te he salvado la vida, etc. Y David pudiera haber matado a su enemigo que le quería matar, pero él dijo que cómo voy a tocar. Y él arrepintió a Saúl
por haber cortado su falda. Muchos hubieran sido contentos cortarle la cabeza, pero David, ¿cómo afligió su corazón? Porque él dijo que, ay de mí, yo he tocado el ungido por Dios. Pero Saúl ya no era ungido. Pastor Mike estaba viviendo un pecado, pero Dios le llamó ungido por Dios. Por esta razón no somos amigos de Satanás de ninguna manera, pero no anda tampoco usando palabras malas de Satanás. Satanás, Lucero, una vez guardaba el trono de Dios, delante del trono de Dios. No le diga nada, solamente como dijo Miguel el arcángel, el Señor te reprenda. No entre en conversación con demonios, ni con Satanás, ni con nada más. No le diga en su oración lo que le vas a hacer. Dile a él, el Señor te reprenda, y clama a Dios, no clama a Satanás. No tiene discusiones, argumentos con Satanás. Clama a Dios. Señor, protégeme debajo de la sombra de tus alas y seré yo guardado. El Señor es quien pelea con Satanás. Peleamos, pero así, peleamos así, clamando a Dios. Amén, hermano. También Jacob y Esaú. Ustedes conocen la historia de Jacob y Esaú, que eran hermanos gemelos. Nació Jacob segundo, saliendo del vientre, pero él agarró el talón de su hermano y había profecías que el menor iba a vencer el mayor. Y en Israel, entre los judíos, el primogénito era importante en la familia. Toda la gloria de la familia, toda la riqueza de la familia le cayeron a él. Pero un día, regresando del campo, Esaú no le importaba nada la cosa de Dios. Él era un hombre probablemente musculoso y un cazador de animales, probablemente fuerte y agresivo y eso. Él le encantaba vivir por la fuerza de su brazo. Él fue ahí a cazar, volvió del campo cansado, hambriento, y ahí estaba Jacob preparando un guiso rojo, y porque él era un hombre del campo, cuidaba las ovejas probablemente, y trabajaba en el campamento, que era también necesario. Y Esaú no apreciando nada la bendición de ser primogénito, él dijo que dame esta sopita, este guiso rojo. Y Jacob le dijo que dame tu primogenitura, pues. Y él lo hizo. Él vendió todo por un bocadito de guiso rojo. Un momento de placer en los labios y en la lengua. Él perdió todo. Y mira los honores y riquezas y la gloria de ser representante de Israel, pero él no quería nada de eso, no quería a Dios. Entonces Jacob, por engaño, le hizo eso, y después le engañó y se fingió ser también Esaú, poniendo piel de animal sobre sus brazos, porque su papá era casi ciego, y él fue a recibir su bendición como primer hijo. Y cuando él fue, Isaac tocó el brazo y era muy peloso, y él pensó que era Esaú porque era así. Y le dio la bendición de primer hijo. Entonces, Jacob hizo eso de engaño. No era necesario, Pastor Mike, que Jacob engañara para tener la bendición de Dios. No, Dios no engaña. Jacob se adelantó. No esperaba. Dios pudiera haber matado a Esaú. Un millón de diferentes maneras de dar la primogenitura y eso a Jacob en vez de Esaú. Pero Jacob y su mamá se adelantaron, usaron engaño. Pero Jacob pagó el precio. 21 años servía a su suegro.
en trabajos duros, mucho frío en la noche, mucho calor, peligro de fieras en el campo. Y su suegro le engañó muchas veces sobre su salario. Y era tiempo difícil. Salió con sus dos esposas, hijas de Labán, y con sus animales que Dios le dio. Y que él ganó, pero ganó mucho más y no podía recibir. Y cuando murió su papá, volviendo a sepultar su papá, se encontró con Esaú en el campo, que se había jurado matarlo a Jacob. Y Jacob siguió siendo Jacob, que quiere decir Jacob, que quiere decir engañador. Él envió sus siervos y esclavos primero, con los peores de los animales. Y después envió a Lea, su esposa segunda, que no amaba tanto, con sus hijos y otras ovejas. Y después él envió a Raquel, la esposa que amaba más, con animales y sus hijos. Y él siguió a todos. Qué honor, ¿no? Y, pero él, por todas sus fallas, por todas sus debilidades, él respetaba y amaba la cosa de Dios. Y Dios le iba a cambiar. El cambio le costó mucho. 21 años de duro trabajo era costoso, pero Dios tenía un precio más. Y en la noche, orando, llegó un ángel de Dios. Algunos dicen que Jacob dijo que yo he luchado con Dios. Jacob no luchó con Dios. La presencia de Dios lo hubiera matado. Jacob luchó con el ángel de Dios. ¿Y por qué el pastor dice eso? Porque los ángeles no representan a sí mismos. Si un ángel de Dios te viene con mensaje, ¿de dónde vino el mensaje? ¿Del ángel? No, de Dios. Dios me ha dado mensaje. Dios me ha visitado, diría después, porque era el ángel realmente representando a Dios, no a sí mismo. Y él luchaba toda la noche y dijo que no voy a soltarte hasta que me bendiga. El ángel pudiera haber vencido a Jacob en cualquier momento, pero le tocó en, ¿cómo se dice? Cordura no es que un músculo ahí que se secó y él andaba después con como medio cojo. Y aquella noche el espíritu engañador se rompió en Jacob. Él cambió, y Dios cambió su nombre de Jacob a Israel, Entonces, esos 3 ejemplos, hermano, esos 3 ejemplos son muy importantes. El origen tenemos del conflicto, el efecto en Hechos capítulo 6, 1 a 8. Lo voy a leer. Hechos capítulo 6, 1 a 8. Esta enseñanza está yendo un poquito más largo que había esperado. Paciencia conmigo. Dice que, no voy a leerlo todo. Dice en capítulo 6 de los Hechos, léalo después, 1 a 8, capítulo 6. Dice que había una discusión entre los discípulos, entre los creyentes, y los griegos gentiles y los hebreos. Y los griegos, la viuda de los griegos sentían que habían sido descuidados. Entonces los líderes decidieron escoger 7 hombres llenos del Espíritu Santo para atender a las viudas y las mesas y la alimentación de los hombres y todo eso. Esteban tenía una unción porosa de parte de Dios, pero nadie le reconocía. Él fue nombrado uno de ellos, atendiendo a mesas, pero la unción fue tan fuerte sobre él y su corazón tan correcto con Dios, sin enojo, sin rencor, que Dios le comenzó a usar orando por los enfermos que se encontró. Dios le usó porosamente, le usó. Mira, había un conflicto en la iglesia, pero
Esteban no se preocupaba por su título. No, yo soy predicador, no me está reconociendo. Él fue a la mesa y en la mesa Dios lo usó. Conflictos en la casa de Dios, el efecto es que destruye una iglesia, los conflictos, y impide el flujo del Espíritu Santo en la iglesia, en tu corazón y en tu hogar. Amén, hermano. Y el remedio se encuentra en 1 Corintios 13, 4 a 13. El remedio es amor, 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 amor. Busquen a Dios. Lean después 1 Corintios 13, 1 a 13. Todo el capítulo es corto. Léalo y vas a encontrar no solamente el origen en la Biblia del conflicto, el efecto del conflicto, pero vas a encontrar el remedio del conflicto, la cual es el amor. Prefiere a tu hermano más que a ti mismo y confía en Dios y sea fiel a Dios y no deje que tu corazón se llene de amargura y verás la victoria en Cristo Jesús. Que Dios lo bendiga. Siempre recuerden, yo te quiero mucho y Dios te quiere mucho, mucho más. Bendiciones.